Buenas noches, maestro. Buenas noches, Marta. ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bien temprano por acá. Temprano. Temprano en la noche. Exacto. Estamos en la clase. Para cerrar con broche de oro, ¿no? Claro, claro. Sí, es. Líderes, ¿cómo les ha ido? Cuéntenme con las actividades. Bueno, la de la semana pasada básicamente era una repetición de la clase del intermedio. Fue Un resumen. relativamente repaso. fácil. Exacto. Me alegra, me alegra. Esa es la idea. Nosotros en ese primer punto refrescar esos conocimientos, puesto que son la base para algunas actividades que vamos a realizar en este módulo avanzado. ¿Bien? Y bueno, vamos a ir compartiendo pantalla para ir iniciando y así ir avanzando, puesto que el día de hoy les habilité la unidad 3, no sé si han podido visualizarla. Y aquí tenemos algunas tareas que vamos a ir desarrollando. En esta ocasión vamos a trabajar la parte de consolidación de datos y creación de algunas consultas para lo que es importación de datos, asumiendo de que, por ejemplo, tenemos una reportería, necesitamos un reporte específico y vamos al departamento de tecnología, consultamos con ellos y ellos nos dicen que no tenemos ese reporte todavía disponible en la reportería del sistema. Pero puede darse una situación de que sí tenga un reporte que tenga parte de los datos que necesitamos y otro reporte que tenga otra parte de esos datos que necesitamos. Entonces, ahí podemos hacer un merge y unir en este caso esos dos reportes y extraer la información que tenemos para crear un caso de negocio. Eso es común aquí. Sí, sí, porque no, realmente lo que pasa es que no todo está creado. A veces creemos que sí, wow, está la tecnología y todo lo que tú piensas, casi todo está creado, pues la realidad es que no es así. Las nuevas ideas y esas innovaciones traen consigo esas, precisamente así como lo dice, innovación, tienes que crear cosas nuevas. Y en ocasiones solicitar a un desarrollador con todo lo que implica, si es externo, que venga, que haga una propuesta, eso pase a compras y todo lo demás, o si es interno, el tiempo que toma hacer el desarrollo, todo ese tema puede retrasarnos mucho lo que queremos hacer. Entonces, con herramientas como esta que vamos a estar viendo el día de hoy, integradas a Excel, podemos tener información en un corto tiempo y funcional, información funcional que podamos utilizar. Nuestro tercer módulo de 6 que vamos a estar trabajando, ¿bien? Y tenemos por acá la guía. Esta acá para que cargue. Igual los audiovisuales relacionados a las actividades que vamos a estar realizando. En esta ocasión vamos a trabajar la parte de consolidación de datos, la cual consiste en consolidar datos dentro de un mismo libro de diferentes hojas en un libro de Excel. La parte de Microsoft Query, que consiste en integrar o consolidar varios libros en un único libro, ¿bien? Y la parte de importación de datos, aquí vamos a simular un reporte que ha sido exportado desde un sistema, el cual tiene algunos separadores de lo que son las columnas de dicho reporte. Y en base a esto vamos a ir utilizando algunas herramientas para poder determinar cuál es el separador entre una columna y otra. Bien, en este escenario vamos a ir viendo esto. Aquí se muestra la parte de el consolidar los datos. Hace una breve descripción de lo que vamos a estar viendo. Y aquí nos muestra un ejemplo, por ejemplo,
de las diferentes hojas. Bien. Tenemos aquí representadas las ventas. Vamos a ampliarlo. Claro, todo esto lo vamos a ver también en las actividades. Aquí tenemos representadas las ventas por ciudades, por meses. Bien. Cada una de estas hojas representa las ventas por ciudades al mes al cual corresponde. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si se fijan en la primera hoja aquí, yo tengo quizás, vamos a tomar alguno que sea similar, la romana. En esta hoja tengo la romana en la fila 13. ¿Bien? En esta hoja tengo la romana en la fila 9. En esta hoja tengo la romana en la fila 6. Igual aquí en la fila 6. Bien. O sea que quizás, si yo les dijera a ustedes, vamos a unificar estos datos, la idea que surge a primera vista es, bueno, pues si las ciudades son las mismas, yo tomo esta columna y la copio en esta hoja al lado de la columna de enero. Bien, que sería la columna C. Pero nos encontramos este imprevisto acá de que no coinciden la secuencia de las ciudades, el orden de las ciudades no coinciden igual en todas las hojas. Por X y Y razón. Bien. Entonces, esto me trae a mí un nuevo reto, puesto que ya aquí, para que la información se mantenga con la integridad que yo requiero, debo estar entonces haciendo el copy y el paste en base a los datos específicos de esa columna. Por ejemplo, si aquí ya yo la trabajé en la número 13, que fue la primera, ¿verdad? Entonces en febrero tengo que venir manualmente acá y copiar esta y colocarla en esta posición y así sucesivamente ir haciendo cada uno de los ajustes por ciudad. Eso suena, y si se fijan, aquí tenemos apenas 13 registros, o 12 registros, porque el encabezado no cuenta, pero con tan poca cantidad de información, ya hasta me duele la cabeza, porque tengo que hacer un trabajo visual. Bien. Entonces, lo que busca esta función es básicamente analizar los datos y determinar en qué posición está la ciudad y en base a esto ir colocando la información de cada mes en la ciudad a la cual corresponde. Y esto lo va a hacer en cuestión de segundos. ¿Bien? Ya aquí debajo va mostrando el proceso. En la herramienta de datos tenemos la opción de consolidar datos y acá vamos a ir haciendo el proceso de configuración, el cual vamos a mostrar un poquito más adelante cuando estemos trabajando la actividad. Al final vamos a tener un esquema similar a este, en el cual tenemos una única columna para las ciudades y los diferentes meses representados en las diferentes columnas. Ya con el análisis realizado de que la romana, entonces aquí tiene sus diferentes valores. Si se fijan, hay algunos valores que están en blanco, lo cual representa que en ese mes en específico, en esa ciudad no hubieron ventas, no hubo ventas. Bien, entonces, así funcionaría. En la parte de consolidar los datos desde varios libros, vamos aquí a ir realizando algunos pasos. Les recomiendo aquí que tomen algunas notas. Aunque la grabación también va a estar disponible, pero vamos a estar mostrando algunos tips que son de gran utilidad al momento de realizar estas actividades. Aquí el escenario es muy similar. En este caso, lo que tenemos aquí es como más una estructura orientada a una base de datos real. ¿Cómo funciona una base de datos real? Por ejemplo, si yo voy a facturar un artículo, no se encuentra en una misma fila, como esta, por ejemplo, no se encuentra en una misma fila el nombre del cliente, el teléfono del cliente, la dirección del cliente, la pieza que se le facturó o el artículo que se le facturó, la cantidad de esos artículos, el precio del artículo, el nombre del vendedor que hizo la venta todo eso no se encuentra en una única fila. Las bases de datos se manejan de esta forma. Aquí yo tengo, por ejemplo, un número de partes o un nombre de partes y las cantidades podría tener también el precio de las partes en otra hoja. Bien. Y hay un enlace
hay una columna, hay un valor con el cual, a través del cual yo puedo enlazar esos datos. Bien, entonces yo podría decir, bueno, mira, de la tabla de partes, gestióname allá el número de partes 804002. Cuando ya él lo trae, va a traer la palabra amortiguador, por ejemplo. ¿Bien? Pero si dices acá, luego dices, ok, búscame ahora en la tabla de precios el número 804002, entonces él trae 1400. O sea, ahí él dice, bueno, el amortiguador cuesta 1400. ¿Por qué se hace de esta manera? Por un tema de no cargar la base de datos, no extraer información de manera abrupta, así rápida. Entonces al final lo que hace la base de datos es que se pone lento. Ese es el tipo de esquema que se utiliza a nivel de base de datos. Ahora, esto es una relación, relaciona este número de parte con este precio. Pero no necesariamente, al igual como vimos en el ejercicio anterior, no necesariamente el 804002 va a estar en la fila 2. Puede estar en la fila 11, puede estar en la fila 12 o en cualquiera de ellas. ¿Bien? Entonces, ahí es donde la herramienta hace el papel de realizar el análisis y determinar cuáles de estos datos es que va a importar y colocar acá. Bien. Y ya por acá se va viendo el proceso de cómo se va a ir realizando la actividad. Esta guía está soportada hasta la versión 2016. Bien. Ya a partir de la versión 365, que es la cual les voy a mostrar más adelante, hay algunos cambios, pero más orientado al último ejercicio, que es el de importación de datos, que está por aquí debajo. A ver. Aquí se está viendo el proceso del Microsoft Query, cómo se enlaza una tabla con otra, o un libro con otro. Y al final el resultado que obtenemos, que es este. En la parte de importar los archivos de texto, en este caso, se está haciendo aquí la importación de un archivo de texto de este tipo, el cual ha sido exportado desde un sistema también. Y si se fijan visualmente, podemos aquí identificar que entre cada una de las columnas hay un carácter que está separando una columna de otra. En este caso es el punto y coma, ¿ven? Fecha, luego representante, luego código de producto, luego unidades. ¿Ven? Y parte importante de nosotros, una vez se nos entrega un archivo de este tipo, es nosotros determinar cuál es el separador. Claro, ya hay herramientas, en esta última versión, hay una herramienta que él identifica automáticamente cuál es el separador que estamos utilizando en ese archivo de texto. Bien. Entonces, pero no siempre funciona a la perfección, puesto que no todos los datos son iguales. Hay algunos datos que no tienen separadores, que se manejan, por ejemplo, en base a la cantidad de caracteres que tenga cada columna. ¿Sí? Entonces, en esos escenarios puede cambiar un poco la situación. Y aquí se va mostrando también el proceso. Bien, entonces esa guía es importante, guárdenla. Todas las guías que vayamos viendo, descárguenla. Igual las actividades por si luego quieren hacer pruebas, prácticas o una simple consulta. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Miren, en la unidad tenemos 3 actividades, como así vimos en la guía, que vamos a ir realizando. Luego tenemos un foro. Creo que este foro es de dudas, si no mal recuerdo. Vamos a ver. Sí, exacto, es un foro de dudas. Ya veo aquí que hay algunas de ellas. Voy a checarlo un poquito más adelante. Y aquí debajo tenemos estos archivos, son de insumos. Son archivos que vamos a utilizar como insumos para las actividades que vamos a realizar. Este, por ejemplo, el de precios, usted lo descarga haciendo un clic. Este de producto, usted también lo descarga haciendo un clic. Aquí está.
Pero este, que es el archivo de texto, si usted le da un clic, él se lo va a abrir en el navegador. Bien, cuando lo abre, si usted lo guarda, lo selecciona o hace cualquier tipo de grabación, si se fija, aquí hay algunos símbolos que han sido alterados. Miren, por ejemplo, este símbolo de interrogación. Hay información que ha sido alterada por el navegador. Entonces, esto hace, si lo guardo de esa forma, que el documento pierda la integridad y que no esté genuino como lo necesitamos. Bien. Para ello, la forma de descargar, la forma de descargar el archivo es la siguiente. Clic derecho, guardar enlace como, y acá me fijo que el nombre del documento y la extensión sea TXT. Bien, TXT, esa es la que viene por defecto. Le digo guardar y ya yo voy a tener mi archivo también aquí descargado. Si lo abro, él me lo abre en un bloc de notas y ahora sí la información está correcta. Interna, ¿bien? Es bien importante hacer la descarga de esta forma para que la información se mantenga intacta. Entonces, esos 3 archivos que ustedes van a descargar, los van a colocar acá en la opción de descarga. Está. Mírenlo aquí. Esos 3 archivos, presten mucha atención. Ustedes lo van a copiar. Van a crear una carpeta en su escritorio, una nueva carpeta como esta. Y justo dentro de esa carpeta, ahí adentro, usted va a colocar esos archivos. Derecho copiar y derecho pegar. Lo va a copiar aquí, ¿bien? En una sola carpeta, que cuando usted entre a la carpeta desde el escritorio, aquí usted pueda visualizar los archivos, ¿bien? Si lo hacen creando muchas subcarpetas o porque usted ya tiene una carpeta dentro, por ejemplo, en este escenario, yo tengo aquí un ejemplo de query, que es la carpeta que yo utilizo porque ya tengo mis archivos. Y decido, bueno, mire, esa carpeta ya yo la tengo aquí creada, yo voy a crear otra dentro, voy a crear otra dentro, voy a crear otra dentro, y ya aquí adentro tengo los archivos. Esta herramienta de Microsoft Query es muy sencilla. Entonces puede que aquí en este nivel de profundidad dentro del escritorio no le permita ver los archivos. Y eso lo vamos a ver ahorita un ratito, ¿no? Pero vamos a iniciar entonces con la unidad, la actividad. Pero sí, entonces, esos insumos los vamos a descargar y los vamos a colocar aquí. Lo hacemos antes de iniciar porque vamos a estar haciendo ese trabajo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver la primera actividad. Actividad 1. Esta que está por acá. Me dice que genere una base de datos que represente las ventas por países. En este caso, ya yo tengo la base de datos que descargamos. Perdón, no se ha descargado. En este caso, en esta misma actividad, aquí tengo los datos. ¿Bien? Para esta actividad no tengo por qué descargar un archivo por separado, sino que en la misma actividad 1, el módulo 3, tengo los datos. Esto lo dice por si en dado caso usted quiere crear un nuevo documento, datos nuevos, lo puede hacer y utilizar. ¿Bien? Luego vamos a utilizar la función consolidar. Lo vamos a hacer en una hoja nueva, puede llamarse hoja 5, hoja consolidado, el nombre que usted quiera colocarle. Y luego se va a guardar el libro acá y se va a enviar a la plataforma. Así de sencillo. Entonces, aquí tengo las carpetas de julio, perdón, las ventas de julio, que están todas, las de agosto y las de septiembre. Bien. Entonces, aquí yo voy a abrir una hoja nueva y desde aquí voy a abrir en el menú datos, herramientas de datos. No sé si recuerdan que utilizamos de acá una herramienta en la última unidad del módulo intermedio, estuvimos utilizando validación de datos.
Y en esta ocasión vamos a estar trabajando con consolidación de datos. Consolidar los datos. Clic acá. Y aquí él me indica la referencia que yo quiero colocar. Bien. Esa referencia va a ser relacionada a la hoja con los datos, la selección de los datos. Una vez yo la selecciono, presiono agregar y así voy a ir agregando cada uno de los meses que representan esas ventas. Mírenlo acá como lo tengo. Y luego, aquí debajo voy a pedirle que utilice como rótulo la fila superior, que va a indicar aquí los meses, y la columna izquierda que representa los países. Presiono aceptar, y ya en mi hoja nueva, acá, yo tengo esos datos consolidados. Bien. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Chile, no tuvo ventas en agosto, pero sí en julio y en septiembre. Venezuela solo tuvo ventas en agosto, pero no tuvo ni en julio ni en septiembre. Y esa es la idea en este escenario, que usted pueda automáticamente consolidar los datos, determinando las ventas de cada país sin tener que hacer un copy-paste, que ya vimos que puede ser así de fácil como copiar, pero si tenemos alteraciones acá del orden, perdón, entonces vamos a tener diferencia allá. Una Ese archivo. pregunta, perdón, veo que en el consolidado se colocaron los meses en orden alfabético, o sea, no en el orden en el que se le fueron seleccionando para cargarlos. Ahí uno tendría que organizar esa parte. Sí, en este escenario sí, porque la opción como tal no me da la opción aquí de yo agregar un orden específico. Pero ya aquí sí lo puedes arrastrar, o sea, ya aquí sí puedes hacer esto, puedes hacer el arrastre y llevártelo al otro lugar donde quieras, porque Okay. ya el orden está hecho. No, perfecto. Bien. Excelente, gracias por la pregunta. Bien, entonces vamos a ver la actividad 2. Y aquí les voy a tratar de mostrar todo lo que puede pasar, puesto que es muy común que pase. Bien, entonces, aquí nos pide, por ejemplo, debemos descargar de la plataforma los libros, productos y precios. Luego nos pide, utilizando la función Microsoft Query, consolidar la información de los libros mencionados, nuevo libro llamado Microsoft Query. Y debe contener 3 columnas. La primera, que es el código del producto. Luego, el nombre del producto. Y por último, el precio del producto. Si se fijan en la carpeta que tenemos acá, es esta que está aquí, ejemplo, este que vamos a utilizar. Si yo abro este archivo, vamos a ver qué tiene. Miren lo que tiene. El código y el nombre del producto. El otro archivo, que es el del precio, tiene el código y el precio solamente. Entonces, yo voy a cerrar el libro. Vamos a ir viendo el proceso entonces. Aquí tengo la hoja de Microsoft Query, ¿bien? Así no utilizar este mismo libro y luego cargar este mismo. Vamos a ver esta función ahora en el menú Datos. Y aquí vamos a utilizar las opciones de obtener y transformar datos. Tanto este archivo, tanto esta actividad como la siguiente la vamos a trabajar con. Aquí en esta sección tenemos todo lo que es las diferentes formas de yo conectar con otros sistemas, importar informaciones sobre otros sistemas, desde sistemas tan básicos, por ejemplo, desde información tan básica como desde una tabla, desde otro libro, como conectarme directamente a un
a una base de datos de un sistema existente. También desde la web, aquí también podemos hacer conexiones con Azure y un número de sistemas externos, tanto actuales como un poco más ya un poquito obsoletos, como por ejemplo el ODBC, el OLED TV, esas son herramientas ya un poquito más obsoletas, ¿bien? Entonces, en este escenario vamos a venir acá donde dice obtener datos y donde nos dice acá de otras fuentes, vamos a utilizar la opción que dice de Microsoft Web. Bien. Tener datos de otras fuentes, Microsoft Web. Hacemos un clic acá y aquí él nos va a decir que desde dónde yo quiero elegir, o sea, que debo elegir el origen de los datos. Le voy a decir que son Excel files, porque en este caso el reporte que me generó el sistema fueron archivos de Excel. Puede aplicar aquí también los archivos. No sé si han visto algún tipo de archivo que son CSV, CSV. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si le doy guardar como, hay un formato acá que se llama CSV, este que está aquí es uno de ellos, que también es bien soportado por Excel. O sea que si un sistema se lo exporta en ese formato, Excel va a poder identificar. Mirenlo aquí otra vez, delimitado por comas. Así es que se significa esto. Con coma separate value, algo así. Bien, entonces, venimos por acá, decimos nuevamente Microsoft Query, ese que está abierto, vamos a ver, aquí está. Quiero mostrarles algo, eso lo voy a cerrar nuevamente. Microsoft Query. ¿Qué pasó? Se fixó. Vamos nuevamente. Datos, tener datos de otras fuentes. Microsoft Query. Aquí está. Perfecto. Entonces, le decimos que es de un archivo de Excel. Le decimos aceptar. Aquí él me va a pedir el archivo. ¿Bien? O sea, que yo identifique la carpeta. Voy a venir a mi usuario. Voy a buscar el escritorio, que es el desktop. Y aquí voy a buscar la carpeta de Microsoft Word. Ejemplo de Word. Esa fue la carpeta que yo acabé de crear, o sea, que yo tenía creada para esto. Vamos a cometer un error. En este caso vamos a cometer el error de que yo creé varias carpetas dentro de la que creé en el escritorio. Si se fijan dentro de ejemplo query, ya yo tengo aquí los archivos. Yo puedo seleccionarlo aquí y me va a funcionar correctamente. Pero vamos a hacerlo intencionalmente para que ustedes vean el resultado. Si yo profundizo en las carpetas que profundizamos ahorita, al final tengo nuevamente los archivos que he copiado aquí, idénticos. Voy a decir, por ejemplo, productos. Acepto. Aquí en esta parte, él me indica que yo debo seleccionar las columnas que quiero incluir en la consulta. En este caso tengo 3 hojas en el archivo, pero solamente una tiene información, que es esta. Le digo acá que me pase todas las columnas, mírenla. En ocasiones, cuando ustedes estén en este punto, si aquí en opciones no tiene, por ejemplo, la tabla del sistema habilitada o alguna de estas tablas no están cotejadas, cuando ustedes le den a siguiente, aquí puede darse el escenario de que no le muestre la información, o voy a salir nuevamente y vamos a hacerlo nuevamente para que así ustedes vean. Vamos a ver todo lo incorrecto inicialmente y luego vamos a hacerlo correctamente para que ustedes vean. Se los digo porque en ocasiones el sistema, el Excel que ustedes tienen, como nunca han manejado este tipo de herramientas, puede no estar configurado de la manera correcta. Y lo que buscamos es que usted haga el ajuste y que de esta forma tenga menores contratiempos cuando esté realizando la actividad.
Entonces, yo desactivé las tablas. Le digo Excel File nuevamente. Voy a seleccionar mi archivo, ¿verdad? En billar. Vamos a buscar aquí el desktop, que es el, aquí vamos a buscar query. Selecciono producto y me da este error. El origen de los datos, no contiene tablas visibles. ¿Ven? Si les da ese error, es debido a que cuando yo les doy a aceptar, en opciones, debo cotejar las opciones que no estén cotejadas aquí dentro del cuadro mostrar. Bien. Una vez yo le dé aquí al cuadro mostrar, que le diga aceptar, él me las va a mostrar de inmediato. ¿Ven? Eso les puede pasar. Entonces, aquí le digo que agregue todas las tablas, las columnas. Le digo siguiente. En esta pestaña aquí, en esta ventana aquí, podemos filtrar los datos. Si yo quiero, por ejemplo, que de todos los datos que están en ese libro, yo quiero que solamente se muestre lo que empiece con A o lo que sean productos lácteos y lo tengo por categoría. Todo eso va a depender de qué tan amplia sea la data, ¿bien? Entonces, aquí lo podemos utilizar de esa forma también. Le digo siguiente, vamos a darlo de manera genérica. Si quiero ordenar los datos luego de filtrado, si lo quiero ordenar de manera ascendente o descendente, en base a una de las columnas, que puede ser el producto, código. Y acá yo le puedo indicar a Excel que yo quiero que él haga. Bien, en este caso, si quiero que devolver esos datos a Excel, no le veo mucho sentido porque si el archivo está en Excel y yo lo devuelvo, solamente voy a tener la información de ese archivo que seleccioné. Si quiero guardar la consulta porque no quiero concluirla en este momento, puedo también guardarla, pide un nombre, o puedo utilizar ese nombre para importar ese procedimiento que he hecho. O si quiero ver y modificar la consulta en Microsoft Word. Esta es la opción que vamos a seleccionar. ¿Para qué? Para yo poder insertar el otro archivo que me falta, que es el del precio, y poder indicar cuál es el destino final de esto. Si se fijan ya, aquí automáticamente me abre la herramienta de Microsoft Query. Aquí yo tengo la tabla que hemos insertado, que es el libro que hemos insertado, y las dos columnas que tiene dicho libro. Cuando nosotros profundizamos acá en la carpeta, de nuevo, fuimos en el ejemplo de query y fuimos entrando a la carpeta nueva, eso nos va a producir un error. Bien. ¿Cuál es el percance aquí? La profundidad de las carpetas. Debo tener una única carpeta en el escritorio y ahí dentro los archivos y ya. Bien. Si no lo hacen de esa forma, si lo hacen como lo hicimos acá, les va a producir lo siguiente. O sea, si yo vengo acá a tabla y le digo que quiero agregar una nueva tabla, que es el otro archivo, el del precio, ¿verdad? Aquí no me va a permitir seleccionar ese segundo libro. ¿eh? No me lo permite seleccionar. Son temas quizás de la herramienta como tal, que aunque estamos en 2022 y este Office ha sufrido muchos cambios positivos, me quejo de esa parte con Microsoft que no le ha puesto mucho en la mano todavía a esta herramienta de Microsoft Word. Bien, entonces hay algunas cositas que todavía no le han puesto las mejoras necesarias. Pero lo bueno es que están identificadas y por eso se las menciono. Entonces, vamos a cerrar nuevamente y vamos a hacerlo de manera correcta. Cierro acá. Tengo aquí nuevamente el libro. Vamos a ir nuevamente a datos, obtener datos de otras fuentes, Microsoft Query. Vamos a esperar que regrese. De archivo de Excel, Brian, adelante. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Una pregunta. ¿Esta asignación se puede hacer también con Power Query? Sí, claro que sí. Lo puede trabajar. Ok, sí, pues yo la estaba haciendo
Yo he usado Microsoft Query también, pero me encuentro con un poco más lenta y un poco más difícil lograr alcanzar los datos, mientras que Sí. por Power Query es un poco más rápido al momento de unir dos archivos. Sí, lo que pasa es que también hay un tema aquí. Vamos a ver ahorita, cuando estemos importando el archivo, un poquito sobre eso. Pero queremos mostrar como las dos aristas para que tengan conocimiento de ambos, ¿bien? Pero quizás no profundicemos tanto en la parte de las programaciones en Power Query, ¿eh? Ya eso viene en un módulo que estamos trabajando junto con Power BI también y todo eso, que eso está todavía en proceso. Sí vamos a trabajar la parte de los macros programados y todo eso. Bien, muchas gracias, Brian. Entonces, aquí, Excel Files, y vamos a buscar el file por acá, desktop, y en este caso, ejemplo de query. Aquí simplemente yo vengo acá, selecciono mi producto, tal y como lo hicimos ahorita, pero no profundizamos en todas las carpetas. Les digo por acá que vamos a agregar todas las hojas. Aquí sería la parte del filtrado de datos, que no lo vamos a utilizar tampoco. El ordenado de los datos, el tipo del orden que yo quiero darle. Y que me lo devuelva aquí al Microsoft Word. Ya si se fijan, aquí lo tengo, tal como lo tenía anteriormente. Si voy acá a agregar la tabla, ahora sí me permite aquí hacer la selección. ¿Ven? Entonces, aquí yo puedo hacer la selección y agrego mi tabla. Miren aquí donde se agregó. Y ya acá tengo mis dos tablas y ahora voy a enlazar una con otra. ¿Cómo lo enlazo? Tabla, uniones, puede ser, o directamente por acá. Y aquí que tengo. Aquí yo voy a indicarle cuáles son los campos que coinciden para a través del cual se está haciendo la relación. Bien, en este caso, por ejemplo, incluir todos los valores desde la hoja 1, que es hoja 1 símbolo de peso, que es esta que está acá, y solo los registro de hoja 1, donde hoja 1 y hoja de valores tengan el mismo ID de producto. O sea que cuando él encuentre el ID de producto de esta hoja, va a devolver el precio. Así es que funciona. Bien, por eso selecciona la opción 3. Le presiono aquí agregar, ya aquí él me agregó el enlace, mírenlo aquí donde está. Cuando le digo cerrar, entonces ya él aquí me permite yo hacer la selección de los precios y los coloco. Una vez ya yo tengo mis campos, los campos que necesito, entonces puedo directamente desde acá devolver esos valores a Excel. Bien, devuelvo Excel y ya quien me pide que yo seleccione donde yo quiero insertar los valores, y en este caso en la hoja existente, en cuál de la celda o rango de celda, si quiero que sea una hoja nueva, y así sucesivamente. Aquí también puedo ver cómo quiero ver los datos, si en una tabla dinámica, gráfico dinámico y todo lo demás. Voy a seleccionar una tabla porque no son tantas columnas. Y no se pueden seleccionar, teacher, dos opciones. Por ejemplo, tabla más tabla dinámica No, o allá gráfica. solamente puedes seleccionar uno a la vez. Ya si tienes la tabla dinámica, con eso puedes crear el gráfico por acá, como lo vimos anteriormente. Ok, gracias. Siempre la otra. E incluso desde aquí también puedes hacerlo. O sea, si estás aquí, ya tú puedes aquí hacer lo siguiente. Decirle acá, por ejemplo, gráfico y tabla dinámica. Y él te dice que desde esta selección, en una hoja nueva, por ejemplo, y ya aquí tienes los campos. Claro, en este escenario, como la data no está preparada para esto, porque son simplemente productos y precios, no tiene como una categoría específica que te englobe una cantidad de productos. Aquí cuando agregues estos datos, puede que te den
una información como que no sea muy leíble, ¿eh? O sea, si agrego algo como esto, se vería como de esta forma. Puedo cambiar quizás esto por esto, pero no es como tan así. ¿Entiendes? O sea, no, la data como que no está preparada para este escenario, pero Sí. sí lo puedes hacer. Bien, entonces ya con esto podemos guardar el file y también cargarlo. Vamos a trabajar por acá en la actividad 2, que es esta que está acá. Bien. Entonces, ya para lo que es la actividad 3, vamos a descargar la misma. Y acá nos pide que debemos descargar los datos de ejemplo, que ya descargamos al inicio, el punto .txt. Y en este escenario vamos a importar nuevamente por el menú datos los archivos, identificar el separador y realizar la importación de los datos en ese archivo y traerlo aquí en la hoja 2, que es esta que está acá. Bien, entonces nuevamente por acá vamos a utilizar, tener los datos desde un archivo, y aquí podemos tener diferentes tipos de archivos, quizás lo que tienen un poquito más de conocimiento aquí de programación, conocen los archivos XML, JSON, que son archivos ya que vienen con una estructura ya creada de datos. En nuestro caso tenemos un archivo de texto, CSV o CSV. En el caso nuestro no está separado por coma, es un archivo de texto plano. Y cuando dice que es plano, es un archivo que está simplemente, que no tiene formato. ¿Bien? Vamos a ir al escritorio. Vamos a buscar nuestra carpeta de ejemplo de query. Y aquí tenemos nuestro archivo de datos, el cual estamos abriendo. Y acá, si se fijan, tenemos la opción de cómo se muestran los datos. Así se muestra. Si yo los cargo, va a mostrarlo de esa misma manera. Entonces, aquí yo le voy a decir transformar datos. Y aquí sí tenemos el Power Query, el cual hablaba ahorita Brian. Bien. Y aquí podemos hacer un sinnúmero de cosas interesantísimas. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los datos tal cual. Si en este caso lo queremos dividir en columnas, podemos utilizar esta herramienta. Aquí dividir columna y tenemos aquí diferentes opciones. Por ejemplo, si quiero utilizar un delimitador, el delimitador, él puede hacer automáticamente un scan de los diferentes datos e indicarme cuál es el separador que se va a utilizar. ¿Bien? Pero también lo puedo hacer por número de caracteres. Si tengo una cantidad de caracteres ya preestablecido por columna, por ejemplo, podría ser esta una opción. O por posiciones, o de mayúscula a minúscula, o de dígito a dígito, y así sucesivamente. ¿Bien? En otro caso, vamos a utilizar esta opción, delimitador. Si se fijan aquí, ya él automáticamente identificó que la I comercial es el separador que se está utilizando entre una columna y otra. Pero aquí yo podría utilizar, por ejemplo, los más comunes, como los puntos, la coma, el signo de igualdad, el coma. Todo esto son separadores o delimitadores que podemos utilizar, que son de uso frecuente. ¿Eh? Si en dado caso, como en este caso, ninguno de estos es el separador, entonces entra personalizado y aquí te da la opción de colocarlo manualmente. Bien. Ya de aquí debajo nos dice dividir, ¿cómo los quieres dividir? Cada aparición del delimitador va a ser una división. O el delimitador situado más a la derecha o el más a la izquierda, si lo quieres hacer en base a uno, porque puede que, por ejemplo, si utilizamos como delimitador un espacio, que no es recomendado, entonces ya aquí tenemos varias palabras que están también separadas por un espacio. Entonces aquí yo podría utilizar, por ejemplo, el delimitador situado más a la izquierda, si son dos columnas. Entonces ya yo sé que luego del primer espacio, esto es una columna y hacia acá es otra. Bien. Le digo aquí aceptar. Ya aquí yo tengo la separación de las columnas
Si se fijan, el delimitador ha sido eliminado porque ya él identifica que ese es el delimitador y no es necesario utilizarlo más. Y ya en base a esto yo puedo cargar la información, cerrar y cargar la información. En este caso él la va a devolver Excel. ¿Okay? Pero aquí podemos hacer un sinnúmero de... Profesor, Ajá, adelante. aquí, por ejemplo, si yo decidiera que quiero separar apellidos y nombres, ¿también se puede hacer? Sí, aquí podríamos hacerlo, pero hay un tema acá que es el espacio. Bien, entonces aquí, por ejemplo, representante se quedaría de un lado. Sería una opción. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo intento hacerlo acá, él automáticamente identifica que es el espacio. ¿Lo ves? Como delimitador acá. Si le digo aceptar, mírenlo aquí como yo lo tengo. Entonces, de este lado se quedó representante y de este lado se quedó nulo porque de este lado no tengo ningún valor. Pero así de fácil lo podemos hacer. De aquí se puede hacer un sinnúmero pero tenemos ya que ver la parte de programación. Bien, en este caso, si ustedes se fijan, cada cambio que nosotros hacemos, aquí él va insertando estos comandos. Transformar, dividir la columna. Esto viene siendo como un lenguaje de programación. Bien. Entonces, cada vez que yo lo hago aquí a nivel de botones, él me va agregando aquí cuál es el campo y cuál es el comando para hacer esa división. ¿Bien? Ya una vez yo lo aplico, entonces se muestra de esta forma. O sea que si más adelante ustedes quisieran entonces profundizar sobre el conocimiento de Power Query, a nivel de comando pueden profundizar mucho más que simplemente todo esto que se ve aquí a nivel de botones. Bien, entonces, si yo quisiera llevarme esto a Excel, simplemente le digo aquí cerrar y cargar, y ya aquí toda esa información viaja a Excel en el orden que yo le indiqué. Por ejemplo, mire, aquí tengo los nombres, y aquí tengo los apellidos, y así de sencillo lo puedo hacer. Bien. Esta tabla también, si se fijan aquí, es una tabla normal, como la que habíamos visto anteriormente. Tiene su nombre también, que lo pueden utilizar en otra hoja si la quieren importar y actualizar. Y así mismo la pueden. ¿Dudas? ¿Aclaraciones, equipo, sobre esto que hemos visto hoy? Hay algunas, sí, pero no, con las repeticiones lo hacemos, creo. Perfecto. Bueno, ya aquí vimos, por ejemplo, los tips en el segundo escenario, que es el más complejo, por todos los puntos en cuenta que hay que tomar. Pero si surge algo en el camino, saben que estoy disponible para asistirles. ¿Bien? Entonces, para mañana ya va a estar disponible la grabación. Y nada, señores, vamos a avanzar. Espero verles nuevamente el próximo jueves. Un placer. Hacen Igual. buenas. Buenas. Buenas noches. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Bueno. Gracias. Buenas.